Vamos al comentario con Rafael Cardona, al cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ya casi noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Mucho gusto en saludar a todos los televidentes, a los radioescuchas, a usted, muchas gracias, a usted que nos hace el favor. Hay mucha información inmediata, sin duda, pero el caso del centenario de Octavio Paz merece un espacio, un sitio especial en este noticiario, por lo pronto. Mira, Pepe, yo quisiera dividir un poco el comentario sobre la importancia de Octavio Paz en la cultura mexicana. Una que es la parte meramente literaria, la parte de el hombre que llevó la poesía mexicana a unas fórmulas de elaboración de enorme audacia, innovadora y de una profundidad estilística impresionante, ¿no? Su poema de La Piedra del Sol, ¿no? Que empieza describiendo cosas de todos los días que él va convirtiendo en los elementos centrales de todo un simbolismo. Obviamente la raíz del simbolismo de Octavio Paz estriba en su asimilación de todas las vanguardias del siglo XX, hasta lograr un lenguaje propio, ¿no? Entonces, cuando habla y ve un árbol y dice que es un sauce de cristal, un surtidor que el viento arquea. Entonces empiezan una serie de figuras que van tratando de desentrañar las cosas de la vida y la relación que tienen esas cosas con las personas y con la sensibilidad. Bueno, ese es un campo en el cual solamente los muy especializados pueden meterse, porque la poesía de Paz no es fácil. No es como la poesía digamos de Jaime Sabines, que cuando Jaime Sabines dice que se quiere arrancar la piel y la camisa porque se muere su padre, todo el mundo lo entiende porque es un dolor que se comparte, pero el estremecimiento estético de Octavio Paz no todo el mundo lo comparte. Por eso su poesía no es tan conocida como la obra que va en paralelo a su importancia, que es la obra de la reflexión pública. La poesía es un acto íntimo, pero las herramientas de observación de la poesía permiten el abordaje de las cosas públicas, y ese es quizás el enorme mérito que tiene Octavio Paz: darle a su observación la profundidad de las mismas capacidades analíticas que le dio a su sensibilidad en la poesía. Paz tuvo siempre una pregunta que repite a lo largo de toda su obra, y que es quizás la pregunta fundamental de toda la inteligencia humana: ¿qué soy? ¿Qué soy y quiénes somos? ¿En dónde estoy y en dónde estamos? Por eso él llega a la aproximación de lo mexicano, pero a partir de su interés por lo humano. No era una cuestión ramplonamente nacionalista intentar la caminata por el laberinto de la soledad. ¿Qué es la soledad? La soledad es no saber quién eres. Y entonces él, en 1950, a la mitad del siglo pasado, elabora, con la ayuda de otras ideas de otros grandes hombres como Samuel Ramos y como todos los que ya sabemos, ¿no?, elabora un ensayo sobre lo mexicano, pero no la mexicanidad para comprenderla solamente así, es decir, sino la mexicanidad, cómo se inserta esta complejidad de una amalgama cultural llamada México, cómo se inserta en el mundo y qué rostro tiene. Y otra vez la pregunta: ¿qué rostro tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en el mundo y quiénes somos en el tiempo? Entonces, Paz baja después a los terrenos en donde las cosas de todos los días también le interesan al hombre, que le interesan las cosas excepcionales. Y es en donde empieza a hacer sus grandes ensayos, como Postdata, por ejemplo, y en donde empieza a analizar la vida pública de México. Paz es el poeta de lo íntimo, pero también es el intelectual de lo público. Y todos sus vaticinios
tanto en lo que ocurría en México como en lo que ocurría en el mundo, todos se fueron cumpliendo. Su vocación democrática, su condena al totalitarismo, la manera como expresó el necesario paso de México hacia una modernidad democrática en la cual hoy, con todos los defectos posibles y los no posibles y los visibles y los no tan visibles, estamos viviendo. Todo esto lo dijo Octavio Paz desde que se metió a analizar la historia de México. Entonces es un hombre, es un ensayista, es un historiador, es un hombre que nos enseñó en otra parte de su obra a mirar las obras de arte. Su colección de ensayos que se llama Los privilegios de la vista es un manual para la educación visual de cualquiera que quiera aprender a mirar el arte contemporáneo y también el arte del pasado. Entonces yo creo que Paz fue un hombre, yo le llamaría poliédrico, tenía muchas facetas, era como ver un diamante bien tallado. Ninguna de las labores culturales que Octavio Paz emprendió tiene fallas. Podrá tener disensos, podrá haber gente que no crea mucho en lo que él dice, pero no hay nadie que pueda decir que su elaboración intelectual está establecida sobre bases endebles. Es un hombre que todo lo cimentó y que todo lo argumentó con una enorme capacidad de inteligencia, o sea, de entendimiento y de exposición. Es un hombre cuyos ensayos son fáciles de leer, es un hombre que utiliza muchas veces el lenguaje de la gente, el lenguaje cotidiano, y yo creo que valdría la pena que quienes ahora están reeditando sus obras se olviden de la reedición de obras completas. Editar las obras completas de Octavio Paz, como se hizo hace 2 sexenios, en casi 17 volúmenes, sí, creo que son 16 volúmenes, es invitar a la no lectura. Yo creo que habría que ir haciendo una gran colección separando los libros de Paz, separando lo poético de la prosa analítica y del análisis plástico, y darle a los lectores la oportunidad de que vayan comprendiendo los libros por partes. Es una pena que haya muerto sin terminar La llama doble, que es un ensayo sobre el mundo amoroso y el mundo erótico, en donde él dice que esas dos pulsiones del ser humano, el erotismo y el romanticismo, forman la llama doble que nos hace humanos. Fue un poeta profundamente amoroso, un hombre que sufrió problemas en su vida por su relación con las mujeres. La historia de lo que ahora estamos viendo como lo que yo llamaría un epílogo macabro y quizás un epitafio vengativo, es la muerte de su hija un día antes del momento culminante del homenaje a su padre, una mujer que vivió toda la vida entre el resentimiento y la necesidad del cariño de su padre. Hay una gran historia detrás de las 2 Helenas y de Octavio, pero también hay una historia entre Octavio Paz y nosotros, lo sepamos o no lo sepamos, porque muchas de las cosas que hoy tenemos como bienes culturales en México se deben a su insistencia y a su capacidad de observación. Yo tuve el privilegio de trabajar alguna cosa con él. Él nos regaló a Abraham Saludowski y a mí una colaboración espontánea cuando hicimos la revista Época. Le pedimos una entrevista y nos dijo: no, yo no les quiero dar una entrevista porque las entrevistas casi nunca dicen nada, porque las preguntas son las mismas y las respuestas son las mismas. Yo les propongo mejor escribirles un ensayo pequeño sobre el futuro de México. Y eso fue lo que nos regaló, ni siquiera nos cobró un peso. Y yo guardaré con Octavio Paz siempre una deuda, porque aparte de esa generosa aportación, fue alguien que me ayudó, que me orientó, que me dio consejos, que me dijo cosas que por desgracia no todas las he seguido, pero sí lo recuerdo como una presencia fundamental en el desarrollo cultural de este país. Qué bueno que se haga un homenaje por su centenario, pero qué bueno que el homenaje durara un centenario, que durante 100 años, como nos ocurre con Sor Juana, sigamos leyendo y releyendo su trabajo
y permitiéndonos que la luz de su inteligencia nos ilumine el camino a todos, porque todos vivimos en la oscuridad. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Gracias. Cardona. Vaya. Regresamos con más. ¿Has oído hablar?